Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes para mí. No sé qué horario va a ser el que usted tenga cuando vea este video. Buenos días, buenas noches. Primeramente les saludo presentándome. Mi nombre es Yadira Reynosa. Yo soy esposa del pastor Arturo Reynosa. Nosotros servimos en el estado de California, en Estados Unidos. Ya hemos estado sirviendo por la gracia de Dios por 10 años. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Berea. Y en esta ocasión la hermana Jocelyn me invitó a que trajera una enseñanza para las damas que tiene que ver con ministerio de damas, ¿verdad? Para su canal Salvas por Gracia. Y yo agradezco a la hermana Jocelyn por esta invitación. Gracias, hermana, por pensar en mí. Nunca tomo en poco, ¿verdad?, una invitación para dar alguna enseñanza. Siempre es una bendición, pero también siempre reconozco que es mucha responsabilidad y un privilegio, ¿verdad? Merecido muchas veces. Así que gracias, hermana, una vez más. Y bueno, la hermana me pidió que trajera una enseñanza que tuviera que ver con ministerios de damas, ministerio femenil. Y los ministerios de damas son muy importantes en cualquier iglesia, ¿verdad? Los ministerios de damas pues son los que normalmente corren los eventos, como lo que tiene que ver con la comida, lo que tiene que ver con la sala cuna, lo que tiene que ver con la decoración, lo que tiene que ver con tantas cosas, ¿verdad? Un ministerio de damas ayuda tremendamente a un pastor para que una iglesia pueda seguir adelante de una manera equilibrada, ¿verdad? El pastor se encarga de los asuntos, o sea, ministeriales, de dirigir, de planear, y trae la idea a la esposa del pastor la mayoría de las veces, y la esposa del pastor junto con sus damas pues ayuda al pastor para poder llevar a cabo los eventos o los planes que el pastor les da. Así que esta tarde voy a compartir un poquito, y en eso va a ir mucho mi testimonio por la experiencia que en estos 10 años, que en realidad no son muchos de ministerio, he podido pues aprender, ¿verdad? Vamos a orar y luego vamos a comenzar con la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Rogamos, Señor, que tú, Padre, te reúnas con nosotros a través de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Padre, a través de tu palabra a comprender cuál es el propósito por el cual tú nos has, pues primeramente salvado y luego después puesto en una iglesia para servirte, Señor. Ruego que nos ayudes a comprender claramente tu palabra, que tomes el control del tiempo de esta enseñanza. Ayúdame a mí, dame sabiduría, Señor, pon las palabras en mi boca y frena mis labios de lo que no deba hablar, Padre. Bendice a hermana Jocelyn y a este ministerio, Padre, de este canal, y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como mencioné, hermanas, vamos a hablar acerca de los ministerios de damas en una iglesia, el ministerio femenil. Si usted ha estado en una iglesia por muchos años, pues ya sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero si por el contrario usted tiene poco tiempo en una iglesia, tal vez aún no entiende o no conoce perfectamente cuál es la dinámica de un ministerio de damas, o cuáles son los ministerios donde las damas pueden estar sirviendo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito durante este tiempo, ¿verdad?, de devocional. Primeramente quiero leer un versículo de la palabra de Dios que está en 1 Corintios 5:58. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primeramente quiero comenzar, hermanas, diciendo que el trabajo que hacemos para el Señor nunca es en vano. Muchas veces durante nuestro servicio nos vamos a cansar, tal vez muchas veces nos vamos a frustrar, otras veces vamos a ver como que pues lo que hacemos como que no tiene mucho fruto, o como vemos que no hay un gran impacto. Pero, hermanas, el trabajo en el Señor nunca es en vano. Así sea usted, vamos a decir, por ejemplo, si usted tiene una clase de escuela dominical, una clase de niños, y usted no ve que crece, y se siente muchas veces, porque yo he estado ahí, se siente como que, ay, pues yo creo que lo que yo estoy haciendo para la obra del Señor no es suficiente, porque mi clase no crece o porque mis niños no son constantes. No, hermanas, aún tenga usted un solo alumno en su clase, créame que lo que usted enseña a ese niño, lo que usted ponga en el corazón de ese niño, nunca será en vano. Usted nunca sabe el impacto que la otra persona está recibiendo a través de las enseñanzas. Bueno, vemos primeramente, estamos hablando, recuerde, del ministerio de damas.
Cuando Cristo vino al mundo a predicar y a sanar y a establecer su iglesia, siempre vimos en la palabra de Dios que Él tuvo a su lado mujeres fieles, mujeres que le servían con su servicio laboral, pero aún también con sus bienes. Podemos mencionar, por ejemplo, a María Magdalena, a Susana, a Juana, aún a su madre María. Vimos que en todo su ministerio, desde que comenzó hasta que Él fue crucificado, hubo mujeres fieles a sus pies, sirviéndole. Pero antes que nada le seguían, confiaban en Él y le servían por amor. Estas mujeres sufrieron a causa de su servicio. Estas mujeres se mantuvieron constantes a través del tiempo que le estuvieron sirviendo al Señor. Y eso nos da ejemplo a nosotras de que de la misma manera debemos de servir a nuestro Señor Jesucristo en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir. Muchas veces, hermanas, son las damas, las mujeres en una iglesia las que a veces causan más problemas a un pastor, más dolores de cabeza a un pastor, más conflictos entre hermanas, y no debería de ser así. Nuestro trabajo debería simple y sencillamente apoyar al pastor de su iglesia local, apoyar a la esposa de su pastor y servir con gozo, hermanas, y ser fieles y constantes. Vemos en la primera iglesia, como dije, que el Señor Jesucristo tuvo mujeres fieles, pero después vimos apóstoles como el apóstol Pablo, que también contó con mujeres que abrían hasta sus casas para recibir a los apóstoles y que la palabra de Dios fuera enseñada. Eran hospitalarias. Así que la mujer tiene gran importancia en los ministerios. La mujer tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios, y lo podemos ver en todo el transcurso de la palabra de Dios. En la Biblia vemos mujeres que fueron de mucha influencia. Por ejemplo, Débora en el Antiguo Testamento. Vemos a Lidia en el Nuevo Testamento. Fueron mujeres que influenciaron en su época, que hicieron un impacto y que con su ejemplo o con su testimonio ayudaron a que el reino de Dios creciera. Esa debería ser nuestra meta, hermanas, que nuestro servicio o lo que nosotros hacemos para Dios ayude para que el reino de Dios crezca. Hubo mujeres que la mencioné ahorita, a Débora y a Lidia, y estas fueron mujeres que fueron de influencia y tenían como cierto liderazgo, pero hubo otras mujeres en la palabra de Dios que tal vez no tenían gran influencia, no eran adineradas, no tenían bienes, pero que con su servicio también ayudaron al Señor. Podemos pensar en Febe, eso lo vemos en Romanos 16. En su casa nació la iglesia de Filipos. También recordémonos de la tsunamita en Segunda de Reyes 4 del 8 al 10, cómo ayudó al profeta. Hay tantos y tantos ejemplos que podemos ver en la Biblia. Mujeres de enseñanza como Ana, como Loida y Eunice, que enseñaron a Timoteo las Sagradas Escrituras, y Pablo se lo recuerda en una carta. Él reconoció que gracias a la enseñanza de estas mujeres, él había logrado hacer el joven piadoso al que él pudo usar para que le ayudara en sus ministerios. También vimos a mujeres consejeras como Rebeca, mujeres de gran fe como Sara, aún mujeres que no tuvieron un buen testimonio, cuando creyeron y tuvieron fe en el Señor, fueron usadas grandemente como Rahab. Así que podemos ver, hermanas, que las mujeres podemos, con nuestro servicio, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, ser de gran ayuda y ser usadas para un ministerio en la iglesia. En la Biblia nos enseña cuál es el papel de nosotros como mujer. Y es algo que debemos de tener muy claro, hermanas. En Efesios 5:22, y yo estoy segura que usted conoce este versículo de memoria, especialmente si es casada, ¿verdad? Porque nos los recitan muy seguido, ¿verdad? En Efesios 5:22 dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como de Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. La palabra de Dios nos manda a las casadas a estar sujetas a nuestro esposo. ¿Qué significa eso? Que debemos respetar su posición de liderazgo que él tiene sobre nosotras y obedecerle. En palabras sencillas, ¿verdad? También dice la palabra de Dios que somos complemento del varón. En el libro de Génesis podemos leer que ahí la palabra de Dios nos dice la razón por la cual fuimos creadas. En Génesis 2, en el capítulo 18, dice la palabra de Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando el Señor creó a la mujer, cuando nos creó, lo hizo pensando en la necesidad del varón. Así que fuimos creadas para completarlo a él, según la palabra de Dios nos enseña. Y también otro lugar que la Biblia da a la mujer, o que nos enseña la Biblia que tenemos como mujeres, que tenemos que reconocer que el hombre, el varón, es cabeza de la mujer. Nosotros no estamos sobre el hombre, sino que el hombre es el que está sobre nosotros. Primero de Corintios 11:3, y yo sé que en este tiempo donde el feminismo ha alcanzado lugares pues muy altos y muy populares, esto pues no se quiere escuchar, ¿verdad? Lógicamente estoy hablando del mundo, pero nosotras las que conocemos al Señor, hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y conocemos de la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios nos dice claramente cuál es nuestro lugar. En Primera de Corintios 11:3 dice la palabra de Dios ahí. Déjenme lo encuentro porque no lo escribí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a las posiciones de liderazgo que tenemos. Es primeramente Dios, Jesucristo, el varón y luego después la mujer. También dice la palabra de Dios que tenemos que tener una posición de sumisión hacia nuestro esposo, hablando de las que están casadas. Las que son solteras deben de someterse a sus padres y a sus líderes espirituales. También tenemos que completar al varón, reconocerlo como la cabeza de autoridad sobre nosotros. Y también la palabra de Dios nos dice que nosotras las mujeres podemos tener liderazgo en enseñar a otras mujeres. No nada más se sienta usted como que fuimos creadas solamente para ser como la sombra del varón, porque muchas mujeres se llegan a sentir así a veces, hermanas. No, hemos sido creadas para completar a nuestro esposo y ser su ayuda idónea, pero también Dios nos ha dado el privilegio de poder enseñar a otras, y en este caso es a otras damas, ¿verdad? No a los varones, a otras damas. En Tito 2:11 dice ahí la palabra de Dios. Me voy a ir. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Perdón, estoy en el versículo equivocado. Es Primera de Timoteo 2:11. Perdón, además dice, a la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos aprender en silencio. ¿Y de quién aprendemos, hermanas? La idea aquí es cuando estamos en una congregación, cuando estamos escuchando una predicación. Nuestro lugar como mujeres es aprender en silencio, no tratar de ejercer dominio sobre el varón. Así que, pero a las mujeres dice la palabra de Dios que sí podemos enseñar. Si usted ha leído en Tito 2:3 dice las ancianas, ahí está hablando no solo de las mujeres con canas y de edad, ¿verdad? Está hablando a las mujeres espiritualmente maduras. Dice las ancianas asimismo sean referentes de su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios nos dice que efectivamente podemos enseñar,
pero a las otras mujeres, a las más jóvenes, a las nuevas convertidas, a las niñas en una clase de escuela dominical. Podemos enseñar a nuestras hijas si tenemos hijas mujeres. Podemos enseñar a las hijas de las recién convertidas. Nuestro papel como mujer es enseñar a otras mujeres. Por eso tenemos que enfatizar que a nosotros como mujeres no podemos nosotras predicar ni enseñar al varón, porque eso, la palabra de Dios dice que no debe de ser así. Dice que nosotras, a las mujeres, nos corresponde simplemente aprender en silencio y enseñar a otras damas. Así que nuestro papel como damas en la Biblia es muy claro, hermanas. No hay duda y no hay áreas grises. Lo vimos a través de la palabra de Dios. ¿Cuál debería de ser nuestro papel bíblicamente hablando en una iglesia? Ahora vamos a hablar de cosas más prácticas. Vamos a hablar del desarrollo del ministerio de la mujer en una iglesia. Primeramente, el pastor, ya sabemos que es el líder de una iglesia. El pastor es quien dirige, el pastor es quien lleva el calendario de la iglesia, el pastor es quien decide qué evento se va a hacer. El pastor es el que toma las decisiones más importantes. Pero luego, el pastor es casado, que en la mayoría de las iglesias los pastores son casados, tiene su esposa. Entonces, seguramente la esposa del pastor se encarga de ayudar a su esposo, ¿verdad?, a llevar a cabo los eventos, los asuntos de la decoración, los asuntos de la cocina, los asuntos de dama cuna. Ahora, eso no es una regla, no tiene que ser así, porque hay esposas de pastores que no se encargan de todo eso y hay otra dama que lo hace. Cada pastor dirige su iglesia como el Señor mejor le dirige a él que lo haga. Así que en esto no hay una regla establecida, pero vamos a hablar en términos generales. Normalmente la esposa del pastor es la encargada de las mujeres. En este caso podemos decir la líder, ¿verdad? Ella organiza programas y actividades con la ayuda de otras damas. En una iglesia nunca debemos de poner lo social antes que lo espiritual. Y en una iglesia donde hay muchas actividades podríamos tal vez caer en ese peligro, ¿verdad? Así que cuando hay eventos, hermanas, cuando hay, por ejemplo, va a haber una conferencia y muchas veces nos ocupamos tanto en los trámites o en la organización de la conferencia que no vamos a la oración porque estamos ocupadas comprando las cosas necesarias para la conferencia. No vamos a ganar almas el sábado porque en la tarde vamos a tener este evento y no es necesario. Imagínense una iglesia muy ocupada, que viene un evento y otro evento. Entonces las hermanas que ayudan a la esposa del pastor a organizar, a planear, a comprar, a adornar, van a estar regularmente ocupadas. Entonces hay un peligro ahí de que podrían descuidar su área espiritual. Y hermanas, no debería de ser así. Nunca debe de ponerse lo social sobre lo espiritual. Ahora, el pastor debe ser informado de toda decisión que se tome. Si, por ejemplo, la esposa del pastor no está disponible o no puede responder alguna pregunta y usted ha sido encargada de algo, siempre asegúrese de que el pastor está de acuerdo con una decisión. Si se cambia el menú de la comida, por ejemplo, y usted dice, ¿cómo voy a ir al pastor a preguntarle? Bueno, si la esposa del pastor no está disponible, sí. El pastor debería de estar enterado de todos los cambios. Y no es porque él vaya a decidir, pero él debería de saber. Porque tal vez él tiene otra idea diferente. Y recordemos lo que dije al principio. Él es el que dirige todo y él es como el jefe de la empresa, ¿verdad? Es el que se encarga de dar las instrucciones, las direcciones y el que también decide lo que se hace y no se hace. Y también, hermanas, es muy importante que en todo evento, en toda actividad, nosotras nos comprometamos a ser fieles, primeramente fieles a al Señor Jesucristo y fieles a nuestro pastor, ¿verdad? Es importante para poder, pues ahora sí que funcionar como una iglesia saludable, deberíamos nosotras de ser mujeres fieles. Ahora, ¿cómo podemos nosotras participar en un evento? Si usted no está involucrada
en servir en su iglesia es muy importante que usted venga con la esposa de su pastor o con su pastor mismo y le diga su deseo de querer servir en algún ministerio. Le aseguro, hermanas, va a haber un lugar donde usted puede ayudar, porque si hay algo que sobra en las iglesias, es trabajo por hacer. A veces hay ministerios que usted piensa que son pequeños, usted los ve muy pequeños, pero no hay ministerio pequeño. Barrer, limpiar, sacudir, levantar, quitar, poner, cortar, todos los ministerios son importantes y alguien los tiene que hacer, ¿verdad? Así que si usted es una esposa de pastor o usted trabaja con la esposa del pastor, asegúrese de tratar de involucrar a todas las damas posibles, todas las que estén dispuestas. Muchas veces no todas pueden participar, ¿verdad? A veces hay madres solteras que trabajan mucho y no les es posible estar presente, pero asegúrese que aunque sea ese el caso, por lo menos reciban una invitación de poder participar en algún área de servicio para que ellas se sientan involucradas y darles la oportunidad, ¿verdad? Todas las mujeres deberían de ser involucradas. Deberíamos de estar constantemente creando ministerios para mujeres. La necesidad espiritual es mucha, ¿verdad? Y aunque hay muchos ministerios ya en nuestra iglesia, tenemos el ministerio de oración, tenemos ministerio de evangelismo, muchas mujeres enseñan clases a niños, clases a otras damas, están involucradas en la limpieza, en la cocina. En sí ya hay muchos ministerios, pero nosotras las mujeres por naturaleza somos seres sociables y necesitamos tenemos eso en nosotras de querer estar constantemente creando algo nuevo. Ahorita con la tecnología, por ejemplo, cuando entramos en pandemia, nosotras en nuestra iglesia estuvimos teniendo los reuniones de oración a través del Zoom, de la aplicación Zoom por computadora. Hemos tenido también enseñanzas, así ahora mismo está usted viendo una enseñanza a través del internet. Constantemente es importante, si es usted esposa de pastor, estar pensando en crear una actividad nueva para sus mujeres, y de esa manera eso las anima, eso les ayuda a ellas como a mantenerse activas también, y también ayuda a que usted pueda integrar a nuevas hermanas. Quizás ya en los otros eventos ya tiene usted suficiente ayuda. Bueno, hay hermanas nuevas, hay hermanas que están llegando, hay que crear algo para involucrarlas y agregarlas a ellas también. Ahora, ¿cuáles son diversos ministerios en que las mujeres pueden ayudar en una iglesia donde pueden trabajar? Bueno, enseñando niños, enseñando a damas, enseñando señoritas, ofreciendo una clase, un estudio bíblico en una reunión de damas. También podría ayudar en la escuelita de verano. En nuestra iglesia tenemos escuelita de verano cada año. Podría ayudar en el coro, puede integrarse al coro, tal vez tocando algún instrumento. Usted sorprenderá, pero a veces llegan damas a la iglesia que tienen talento en algún instrumento musical. Pueden ayudar adornando, cocinando, limpiando, pueden ayudar con el trabajo de la oficina, se pueden acercar a la secretaria y preguntarle: ¿necesitas ayuda en algo? Tal vez hasta llevar el correo, ¿verdad? Llevar el correo, ir al correo a comprar estampillas, y ser, por ejemplo, hospedadora, puede ofrecer su hogar para cuando vienen misioneros de visita, puede dirigir un coro de niños. Hay muchas iglesias que no tienen un coro de niños. Hace poco comenzamos nuestro coro de niños en nuestra iglesia. Si usted cree que se podría comprometer y tiene la habilidad de poder dirigir a los niños en coro, hágalo, pídale a su pastor su permiso, y si él se lo da, cree un coro de niños, visitando a los enfermos, siendo evangelista, o sea, estar evangelizando durante la semana, invitando personas nuevas a la iglesia, también estando presente en las reuniones de oración. Es muy importante que las mujeres estemos constantemente orando. Sé que hay tantos y tantos ministerios, hermanas, donde las mujeres podemos servir y podemos ayudar a nuestra iglesia a que el reino de Dios sea extendido y ser de apoyo, ¿verdad?, a nuestro pastor. Ahora, muchas mujeres quieren trabajar para el Señor y quieren servir en la iglesia y ser usadas por el Señor, pero hay algunas características con las que deberíamos esforzarnos por tener para permitir que el Señor nos use. Hay algunos elementos con los que debemos de contar, porque muchas veces hay la intención, hay el deseo de querer servir. Yo quiero servir, yo quiero estar
ayudando a mi iglesia, me gustaría dar una clase a los niños, me gustaría estar involucrada en el coro, pero en muchas iglesias, si su iglesia es como la mía, hay ciertos requisitos que el pastor ha requerido para poder estar en algunos ministerios. Lo que sí es verdad es que en cualquier iglesia toda persona va a tener siempre una oportunidad de servir, pero hay ciertos ministerios que se requiere que cuente con requisitos para poder usted llenar o dar, ¿verdad? Trabajar en ese ministerio. Y la razón es, hermanas, es importante que el pastor tenga estándares puestos para los que van a estar en los ministerios. No quiero decir más importantes porque todos los ministerios son importantes, pero sí esos ministerios donde son más vistos, ¿verdad? Donde usted tiene influencia sobre otras personas, pongámoslo así. ¿Qué elementos deberíamos de tener las mujeres para que el Señor nos use en un ministerio y que para el que el pastor también nos considere para ciertos ministerios, para esos ministerios donde usted puede tener más influencia? Bueno, primer elemento es la prudencia. La prudencia es pensar antes de actuar, es calcular las consecuencias de nuestras acciones. Y ahí en la palabra de Dios, en Proverbios 13:16, dice ahí la palabra de Dios: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Es importante, hermanas, que seamos mujeres prudentes, porque si usted es una mujer que constantemente pues se le están saliendo los pensamientos de su boca, o no reacciona de una manera apropiada con otras hermanas o con otros hermanos, o usted no cuida su temperamento, pues lógicamente tal vez el pastor la va a pensar dos veces antes de ponerla a enseñar a las damas o a dar una clase a los niños. Es necesario que seamos mujeres prudentes. El prudente entiende el camino de Jehová, dice la palabra de Dios. Es aquella mujer que no dice todo lo que piensa, pero sí piensa lo que dicen, ¿verdad? Así que un primer elemento es ser prudentes. Otro elemento con el que deberíamos de contar para ser consideradas por nuestro pastor a ponernos en un ministerio de influencia y que el Señor nos use, es que deberíamos de ser mujeres de influencia. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, mujeres que están constantemente atendiendo, por ejemplo, el servicio de oración. Una mujer que no va al servicio de oración, no es constante en el programa de evangelismo, pues tal vez no es una mujer que está muy comprometida con su iglesia o muy comprometida en su relación con Dios. Una mujer que tiene una relación con Dios es esa mujer que se va a esforzar por estar en el servicio de oración y en el programa de evangelismo, porque ha entendido la importancia que como cristianas tenemos y la responsabilidad. Entonces, una mujer que para poder ser considerada es necesario que sea una mujer de influencia. La influencia de una mujer puede ser tremendamente en una iglesia y tremendamente en su propio hogar, hermana. Otro elemento con el que deberíamos de contar para ser consideradas por nuestro pastor y para ser usadas por el Señor es ser mujeres que viven dentro del marco bíblico. ¿Qué quiero decir con eso? Llegan a veces damas a nuestra iglesia que pues son nuevas criaturas, ¿verdad? Pero llegan muchas veces ya estando viviendo con una pareja, viviendo sin estar casados. Entonces, a veces llegan a nuestras iglesias y entendemos, ¿verdad? Ellos no conocían el pecado, no sabían que estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios, pero ya que llegan a la iglesia, y en nuestra iglesia ha pasado, la mayoría de las parejas que han llegado así han resuelto arreglarse con Dios y se casan, pero muchas veces no sucede por diferentes circunstancias. Entonces muchas veces estas hermanas no pueden ser tomadas en cuenta para ponerlas en un ministerio de influencia porque lógicamente están viviendo fuera de la voluntad de Dios, están viviendo en pareja sin estar casados, ¿verdad? Y eso delante de Dios pues no es agradable, la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la mujer debe de estar viviendo dentro del marco bíblico. Debería de ser también una mujer que es sumisa, que
si está casada, que usted vive bajo la autoridad de su esposo, que no sea conocida por ser la que toma las decisiones en la casa, la que decide cuándo se va o no se va a la iglesia. Y hermanas, déjenme decirle, eso es fácil de ver. Lo crea usted o no, eso es muy fácil de ver. Usted puede distinguir en una familia cuando la mujer es la que está llevando la autoridad. Y un pastor puede ver eso claramente. Entonces, muchas veces hay mujeres que no han realizado, no se han dado cuenta que están ejerciendo el liderazgo en su hogar. Y es importante que entiendan eso y bajen al nivel donde la palabra de Dios nos ha puesto y dejemos que nuestros esposos sean nuestros líderes espirituales y que lleven las riendas de la casa y vivir sometidas a ellos, porque de esa manera estaremos viviendo dentro del marco bíblico y podremos ser usadas y de influencia. También otro elemento, hemos hablado de la prudencia, hemos hablado de ser mujeres de influencia, pero también hemos hablado de que deberíamos de estar viviendo bajo el marco bíblico. Otro elemento es que deberíamos de estar llevando un liderazgo adecuado. ¿Cómo un liderazgo adecuado? Se me traba la lengua, ¿verdad? Deberíamos de ser mujeres que reconocen nuestra posición y vivir de acuerdo a eso. Mujeres que respetan al pastor. Mujeres que obedecen al pastor. Esto estoy hablando dentro de una iglesia, de una congregación. Mujeres que respetan a otros varones, que no les faltan el respeto. Mujeres que no tienen una relación de mucha fraternidad con el sexo opuesto. Deberíamos de ser mujeres de testimonio y que se somete al liderazgo de una manera adecuada, ¿verdad? No esas mujeres que constantemente se están peleando con los ujieres porque no las sentaron en el lugar donde se querían sentar o están discutiendo las decisiones que el pastor hace y están murmurando por ahí diciendo yo no estoy de acuerdo que el pastor haga esto. Pues lógicamente esto siempre llega a los oídos del pastor. Entonces el pastor va a considerar de una manera muy importante si esta hermana puede estar en un ministerio de liderazgo o de influencia, porque podría lastimar la obra de Dios. Entonces tal vez ese es un elemento con el que estemos fallando. Si este es un elemento que usted considera que ha fallado, pues hermana, nunca es tarde para cambiar, ¿verdad? Deberíamos de venir delante de Dios, pedirle perdón, reconocer primeramente en qué áreas estamos fallando, ponernos a cuentas con Dios y, ¿verdad? Y con el tiempo, si seguimos viviendo bajo esas normas, pues pastor lo notará, el Señor mismo pondrá en el corazón del pastor su nombre para que usted pueda ser usada en un ministerio tal vez con más influencia o un ministerio más importante. Dijimos que los elementos debe ser prudente, debe ser una mujer de influencia, debe estar bajo el marco bíblico, también debe de estar sometida al liderazgo y también debería de ser una mujer de ejemplo. Y eso no es otra cosa más que de buen testimonio. Leímos hace rato en Tito, lo que Tito nos está diciendo ahí acerca del papel que la mujer debe de tener. Y en Tito 2:3 dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora aquí dice esclavas del vino y no me voy a meter en el contexto de la historia de Tito porque sería muy largo, pero en ese tiempo había un problema con las mujeres tomando alcohol, ¿verdad? Ahora en día, pues tal vez ese no es su problema. Usted no está esclava del vino, pero tal vez es esclava de otras actividades que son pecaminosas o que estorban su relación con Dios. Por ejemplo, puedo pensar en las redes sociales. Hay mujeres que son esclavas de las redes sociales. Pasan horas en Facebook, pasan horas en Instagram y eso estorba su relación con Dios. Podríamos ahí poner entonces no esclavas del vino, en vez del vino podemos decir no esclavas de las redes sociales, ¿verdad? Maestras del bien. Ese debería de ser el ejemplo con el que nosotras deberíamos vivir, porque recuerden, enseñamos con nuestro ejemplo. También deberíamos de ser mujeres que maduras, es decir, sensatas, no esas mujeres que estamos constantemente haciendo berrinche o renegando o quejándonos delante de la esposa del pastor porque se hicieron las cosas de esta manera o trayendo quejas de otra hermana al pastor o a la esposa del pastor. Tenemos que ser mujeres, dice ahí, reverentes en nuestro porte.
y no calumniadoras. No queremos ser ese tipo de mujer. ¿Por qué? Porque lógicamente nuestro testimonio no va a estar correcto delante de los hombres y no vamos a poder ser usadas para ser de influencia hacia las demás. Una mujer debería de ser una mujer que ayude a la obra de Dios y no estorbe. Y desgraciadamente, hermanas, muchas veces en las iglesias hay muchas mujeres que tienen las mejores intenciones, pero porque no han cambiado algunas áreas débiles de su vida, muchas veces estorban la obra de Dios porque quieren trabajar, quieren servir, pero no cambian ciertas actitudes que lastiman. Por ejemplo, están todo el tiempo quejándose, ya lo dije ahorita hace un momento, o están queriendo cambiar una decisión que ya se tomó, no les parece lo que se hace. Y es increíble las cosas, hermanas, que a veces en las iglesias vemos por las que las mujeres nos quejamos, hasta por la comida, por el color de los manteles, porque se va a hacer este día el evento y no se hace este día. Y no hemos tal vez entendido que nuestro trabajo, nuestro papel como mujer, bíblicamente hablando, es simplemente someternos y obedecer a nuestras autoridades, a las que estamos casadas, primeramente a nuestro esposo, y en nuestra iglesia someternos a las decisiones del pastor. Una mujer que causa conflicto, que se está quejando constantemente o que no le gusta apoyar en ciertos eventos por la razón que sea y solamente quiere estar en otros eventos. Puedo pensar, por ejemplo, en mujeres que no quieren estar en la limpieza. No, a mí no me gusta limpiar baños, hermana. No, a mí no me gusta cocinar, pero sí quieren estar en el coro y quieren estar en otros ministerios que son vistos. Pregúntese, hermana, ¿por qué usted quiere estar en un ministerio nada más enfrente y no quiere estar sirviendo en los ministerios donde se requiere trabajo físico? Entonces tal vez estamos sobreestimándonos y creyéndonos que somos pues de un nivel diferente al que realmente somos. La Biblia no enseña así. La Biblia dice que debemos de mantenernos humildes en todo tiempo. Así que, hermanas, querer servir a Dios es bueno. Querer estar activas en nuestra iglesia es muy bueno, porque eso necesitamos en las iglesias. Mujeres que quieran servir, que tengan ese ánimo, que tengan ese deseo, que tengan el interés, pero muchas veces no somos usadas como tal vez el Señor nos quiere usar, porque hay motivos en nuestra vida o en nuestro carácter que nos descalifican de poder estar siendo usadas de tal manera. Y créame, el Señor quiere usarnos, el Señor quiere usarla a usted, el Señor quiere usarme a mí, pero muchas veces nuestro propio impedimento somos nosotras mismas. Así que queremos estar en un ministerio. Amén, hermana, la felicito por eso. Como el versículo que leí al principio, deberíamos estar estando siempre firmes y constantes. Constantes es todo el tiempo y manteniéndonos en la misma línea, en el mismo pensar del pastor y de la esposa del pastor. Pero también es importante que nos identifiquemos las fallas que tenemos y en las que podíamos lastimar una iglesia y las cambiemos para poder ser de bendición, porque yo estoy segura que todas queremos ser de bendición a nuestro pastor, a nuestra iglesia y hacer algo para la obra de Dios. ¿Verdad que sí? Yo estoy segura que sí. Así que espero que este pequeño devocional le haya sido de ayuda. Si usted es una esposa de pastor joven, ánimo, hermana. Yo sé que tal vez al principio se ve difícil y que hay tiempos donde las cosas se complican, pero si usted sigue siendo firme y constante y buscando la sabiduría de Dios, el Señor la va a dirigir para poder un día tener un equipo de mujeres con las que usted pueda contar y servir tremendamente a la obra de Dios. El Señor a mí me ha bendecido con hermanas preciosas en mi iglesia que son trabajadoras, aman a Dios y con las que puedo contar con los ojos cerrados. Y gracias le doy al Señor por eso, porque muchas veces es hasta inmerecido, ¿verdad? Pero yo les animo a que sigamos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, a que busque siempre servir a Dios con gozo, con ánimo y apoyando a su pastor. Espero que esto le haya sido de bendición, hermanas. Gracias una vez, hermana, por la invitación. Espero que algún día la pueda conocer en persona y que esto le haya sido de bendición para su canal. Dios los bendiga, hermanas, y que algún día nos podamos encontrar nuevamente por aquí. Pasen buenas tardes.